Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, bien, muchísimas gracias por atendernos nuevamente. Sabemos que son días complicados, ¿no? Esto. Sí, sí, sí. Bueno, la actividad profesional de fin de año siempre se torna caótica porque está todo el mundo queriendo saber cómo cierra el año y va a pasar el 2019. Así es, así es. Dentro de poco se ha agregado mi candidatura presidencial Sí. para el 2019, así que estamos trabajando doble turno prácticamente, como la exomisa, colada continua. Así es, así es. Por eso queríamos empezar con lo político, porque indudablemente es una noticia a destacar su candidatura. Cuando precisamente usted lo viene diciendo, la opción Macri o Cristina es una falsa dicotomía, por eso precisamente su propuesta, ¿no? Sí, a ver, yo veo mucha gente muy desencantada con lo que ha hecho Macri en estos 3 años, pero que al mismo tiempo considera una muy mala noticia o señal la vuelta de Cristina. Entonces como que votaría Macri en las 3 elecciones que se avecinan, paso, primera y segunda vuelta. Yo lo que digo es, aquel desencantado con Macri, que creyó en las promesas de Macri, que Macri las defraudó por completo, pero que le tiene miedo a Cristina, mire, votemos para dejar atrás el pasado en la segunda vuelta, o sea, votemos para derrotar a Cristina en la segunda vuelta, pero en paso y primera vuelta votemos por un país completamente diferente al que nos proponía Cristina y al que nos proponía Macri, esta mediocridad en la cual termina este gobierno, ¿no? Del presidente Macri hablo. Entonces, mi propuesta entra ahí, ese sería el dispositivo electoral en todo caso, ¿no? Argentina tiene que hacer otra cosa completamente diferente a la que viene haciendo y tiene que imitar, copiar, plagiar a aquellos países a los cuales les va bien en lo que hacen. Hay que imitar a Chile, a Perú, en algunas cosas a Paraguay, en algunas cosas a Brasil, pero tenemos que dejar de hacer este invento autóctonamente argentino, que yo le diría como nombre es populismo industrial. La Argentina tiene que ir a venderle cosas al mundo, tiene que tener un Estado pagable, no este delirio, y tiene que tener otras leyes laborales. Y en eso ha fracasado Macri, y en eso, bueno, Cristina tiene un modelo en la cabeza completamente diferente. Por eso digo, aquel desencantado con Macri, que no le tenga miedo a Cristina. Votemos para que Cristina quede atrás en la segunda vuelta, pero en las PASO y la primera vuelta, yo creo que el futuro que propongo es mucho más eficiente para derrotar al pasado de Cristina que el presente mediocre de Macri. Precisamente, José Luis, usted es una figura absolutamente reconocida. En los medios habitualmente acudimos a usted para conocer su visión. Ahora, ya como candidato, ¿qué podemos dar de primicia o de concreto sobre esta candidatura suya? Sobre, más que primicia, sobre cosas concretas, estamos trabajando en los 2 planos críticos para toda candidatura, que es en el armado de un espacio político para poder competir. Estamos también trabajando en el financiamiento de la campaña, son 2 temas críticos que afortunadamente todo marcha sobre ruedas, con trabajo, con esfuerzo, pero todo marcha sobre ruedas, así que estamos tratando de armar la alternativa más competitiva posible de cara a las elecciones del año que viene. Bien, bien. En Mendoza estuvo presente, ¿tuvo algún inicio de diálogo con el Partido Demócrata? ¿Eso está avanzando? Seguimos trabajando con el Partido Demócrata y con otros partidos del interior del país para tener presencia en todos los distritos pensando en las elecciones del año que viene, sí, efectivamente. Perfecto, vamos a estar atentos a eso. Bueno, nos metemos un poquito, no podemos evitarlo, el tema económico. Estamos aquí con mi compañero Mariano Hernández, que quería hacer una consulta. Así es, bueno, según datos del INDEC, la inflación en estos últimos 12 meses habría llegado al 40,5%. Comprar de más, sobre todo teniendo en cuenta las épocas de Navidad y Año Nuevo, ¿puede traer un fenómeno negativo? O sea, que puede traer aparejado más inflación. ¿Es conveniente comprar lo justo y necesario o no? Mire, yo creo que con la situación ajustada que tiene el bolsillo de la gente, no sé si la gente puede comprar anticipadamente. Sí, obviamente. ¿No? Porque la situación social es muy complicada y la caída de salarios reales es muy importante durante este año, así que no creo que la gente esté en condiciones de comprar demasiado con anticipación. No creo que eventualmente sí la gente comprara algo con anticipación, dado que sería muy poco, porque le repito, la gente tiene el bolsillo muy ajustado. Eso podría traer aparejado un problema de aceleración de la inflación nuevamente.
Es importante recordar que la caída en la tasa de inflación a 3,2 en noviembre fue mucho menor a la esperada, y por lo tanto nos hace dudar acerca de cuánto va a bajar la inflación respecto del 6,5% que tuvimos ahí por agosto-septiembre, dado que el plan de emisión es un plan de emisión cero. Claro. ¿No? El Banco Central está manteniendo constante la cantidad de dinero que emite desde hace un par de meses. Pero bueno, la inflación ha bajado menos de lo que se pensaba, teniendo en cuenta que el plan del gobierno es un plan de emisión cero. Bien, José Luis, desde la visión del ciudadano común, escucha muchos cruces de datos, ¿no?, económicos. ¿Por qué mientras el gobierno está diciendo, bueno, precisamente como usted está diciendo, que cierto control de la inflación, no una baja, y esta situación de cierta estabilidad también del dólar, el riesgo país sigue subiendo? Mire, primero, el riesgo país es mentira, como dice el gobierno, que sube por el riesgo de Cristina. Eso puede explicar parte del aumento del riesgo país, que dicho sea de paso, el riesgo de Cristina es un riesgo que es consecuencia del accionar del propio gobierno, en materia política y en materia económica. El gobierno ha mantenido durante todo el tiempo posible a Cristina dando vuelta por todos lados para poder polarizar. En materia económica, bueno, si el gobierno no hubiera hecho las cosas tan mal que generó la crisis cambiaria que tuvimos este año, nadie estaría flasheando con Cristina si la economía anduviera bárbara. Yo le diría, el riesgo país está subiendo porque hay un riesgo de Cristina, pero del cual también es responsable el gobierno, y también sube como consecuencia que se sabe que el acuerdo con el fondo es para que Macri termine en paz su gobierno. El acuerdo con el fondo prácticamente no le deja $1 al gobierno que viene. Es una cosa muy insólita la que ha ocurrido con el acuerdo con el fondo. Es poco común encontrar al Fondo Monetario, sin decirlo, apoyar de manera tan desembosada a un gobierno, no a un país. Pues es importante recordar que el acuerdo con el fondo, que se firmó en junio de 2018, es un acuerdo por 3 años, o sea que dura hasta junio de 2021. Es un acuerdo que luego de la corrección que se hizo en septiembre, pasó de ser un acuerdo a $57.000 millones a lo largo de 3 años. Pero en realidad, en los hechos, los $57.000 millones no se desembolsan parejito a lo largo de los 3 años, sino que el 90% se desembolsa de acá a fin de 2019. Son $50.000 millones que Argentina va a recibir de junio de 2018 a diciembre de 2019. De 57 recibe 50 en ese periodo. Entonces, al próximo gobierno prácticamente no le queda $1 para financiarse. Por lo tanto, el riesgo país está diciendo, muchachos, está todo bien, pero esto, el blindaje que ustedes han recibido para evitar un default, termina a fin de 2019. ¿Qué pasa en 2020 y 2021? Eso es un poco lo que está pasando acá, sumado a que, como la economía de Macri viene muy mal por culpa de Macri, la Cristina en las encuestas está muy sólida, ahí entre 25 y 30%. Y algunos lo dan ganador a Cristina en una segunda vuelta, o algunos analistas políticos. O sea, hay preocupación, pero bueno, esa preocupación se tiene que hacer cargo del gobierno, eso es el que maneja el país, ¿no? No podemos echarle la culpa a Cristina de todo. Volviendo a lo netamente económico, ¿hay perspectivas de que la inflación no pase del 23% dentro de 12 meses? ¿O es muy poco probable esto? Bueno, a ver, la pregunta suya es interesante. La inflación de diciembre de 2019, diciembre de 2018, el presupuesto lo tiene en 23, el fondo piensa, perdón, el presupuesto en 23, el fondo en 20. Yo diría muy poco probable, me parece a mí, una inflación del 23% el año que viene. Yo pensaría en un número como mínimo de 30% para arriba. Este año recordemos que es importante para que la gente tenga perspectiva, que vamos a terminar cerca de 50, así que si se bajara a un piso de 30, ya estaríamos hablando de una baja importante en la inflación. Pero le diría, la verdad, pensar para el año 2019, hoy es ciencia ficción. Mire, todavía no empezó la campaña electoral, pero es importante recordar que el año que viene tenemos elecciones presidenciales, cuando Argentina va a cumplir 8 años de estancamiento económico. El nivel de actividad de Argentina del 2019 no es muy diferente al del año 2011, Sí. el último año del primer mandato de Cristina Kirchner.
8 años prácticamente con el mismo nivel de actividad, sube y baja, pero en promedio el mismo. Y tenemos elecciones presidenciales. En medio de una situación de estancamiento, pobreza, muy, muy complicado. Por lo tanto, andar haciendo proyecciones para el año que viene es de una endeblez, por no decir responsabilidad absoluta. Yo lo único que tengo medianamente claro es que no veo el fin del proceso recesivo todavía. Es como que el gobierno dice que en el segundo trimestre, pum, para arriba. Bueno, yo no sé, la verdad, debe tener la lámpara de Aladino el gobierno, qué sé yo. Yo veo que todavía la economía está en territorio negativo, usted vio los datos que están saliendo, ¿no? No, realmente. El consumo de supermercados, sigue todo muy en terreno recesivo. Absolutamente. Como para pensar que ya termina la recesión en abril, o sea, en 4 meses. Sí, indudablemente, José Luis. Bueno, para el ciudadano, los oyentes, acostumbrados a escucharlo como economista, ahora, como hemos dicho, también es candidato. ¿Qué puede comentarnos usted, ya para el cierre, porque sabemos que los medios lo van a estar llamando, qué puede decirle al ciudadano con respecto a su propuesta y a lo que se va a acercar desde su lado a estas elecciones que hemos mencionado, que usted mismo mencionó recién? Y mi propuesta es una propuesta, en materia económica es una propuesta de sentido común, no hace falta etiquetarla. Si la quieren etiquetar, que la etiqueten, porque es más cómodo para discutir, ¿no? Pero es una propuesta de sentido común. En la Argentina le va muy mal como le va. Hace 100 años que agarramos para el churrete, hace 70 años que haber agarrado para el churrete, años antes nos está trayendo consecuencias económicas nefastas, la verdad, muy duras. No paramos de hablar de inflación, de default, de acuerdos con el fondo. Es muy triste lo que nos está pasando. Yo creo que hay que cambiar totalmente, de a poco, gradualmente habrá que cambiar, pero hay que hacerlo. Perdón, imitando a los países que hacen cosas que tienen resultados positivos, como lo ha hecho Chile hace 40 años, Perú hace 25, algunas cosas en Paraguay hasta funcionan mejor que acá ya. Yo creo que Argentina tiene que cambiar de un modelo de sustitución de importaciones a un modelo de economía abierta al mundo, y un modelo con este tamaño del Estado que no le sirve a nadie, porque el que vive del Estado cobra miserias, y el que tiene que pagar los impuestos para financiar ese gasto público se desangra pagando impuestos, ¿no? Y me parece que tenemos que tener otro sindicalismo. Usted no puede tener trabajadores cobrando miserias por los costos laborales que tiene que pagar para mantener a gordos sindicalistas, que el que no es chorro es mafioso o asesino. Ese no es el sindicalismo, pero no el que la Argentina necesita. No hay un sindicalismo en el mundo como el argentino, no lo hay. No hay sindicalistas con este nivel de poder, de corrupción, de injerencia política. Son tipos que se dedican a luchar por el salario del trabajador. Más que presidente de clubes, diputados, senadores, no, se dedican a una genuina actividad sindical. Por lo tanto, creo que hay que hacer una reforma laboral profundísima en ese sentido. Y aquellos que le tienen miedo a una reforma laboral, les pregunto o les contesto, ajá, y con las leyes laborales actuales, ¿cómo nos va? 1/3 de los trabajadores que trabajan están en negro y la mitad del total de los asalariados es pobre. Así que yo creo que, a ver, uno puede decidir no cambiar, y estamos en todo nuestro derecho a no cambiar. Ahora, no pidamos que nos vaya bien si no cambiamos, porque está harto demostrado que lo que hacemos nos hace mal. En materia de seguridad, le diría, yo tengo muy claro ahí, hay un artículo que es el número 14 de la Constitución, que garantice la libre circulación de bienes y personas por el territorio del país. Un piquetero no le puede impedir al tipo que va a trabajar, acá en Capital particularmente, el derecho a hacerlo. No, el piquetero que corta la calle va preso, punto. La gente también tiene derechos. No hay derecho que la gente que pague impuestos para que haya planes sociales, después venga el piquetero, que es el sindicalista del plan social, y le corte la calle. No, no es así. ¿Hay derecho a manifestarse? Sí. Pero que lo hagan en una plaza sin cortar la calle para que la gente vaya a trabajar. Porque no nos olvidemos que la gente que va a trabajar es la misma gente que va a pagar los impuestos que van a los planes. Y no puede ser que un piquetero use los planes para extorsionar a un gobierno. Eso es inadmisible para mí. Bien, está claro. Las cosas. José Luis, ahora sí. Otra política con las Fuerzas Armadas. Sí. Las Fuerzas Armadas nuestras no tienen presupuesto ni para munición, ni para aviones, ni para arreglar un submarino. Y encima cobran miseria las Fuerzas Armadas. Así es. Yo creo que uno tiene que tener Fuerzas Armadas en serio. Si no, no las tengamos, no tengamos esto que tenemos hoy.
remunere bien a los oficiales, a los suboficiales, tengamos municiones y que podamos reparar aviones. Tiene que hacer otra cosa. A ver, no puede ser que Argentina se ha transformado el Estado en una verdadera agencia de empleo en lugar de prestar los servicios que tiene que prestar. El Estado está para prestar seguridad, defensa, diplomacia, justicia, un poco de educación básica y un poco de salud básica. No es una agencia de empleo el Estado. Bien, bien, José Luis. Ahora sí le prometo, esta vez sí es la última. Mi compañero se ha quedado con una pregunta y terminaríamos con eso. Sí, el otro día en un programa televisivo, un reconocido colega suyo afirmó que si no es en 2020, en 2021 la Argentina sí o sí cae en default. ¿Qué se debería hacer, por supuesto, de parte del próximo gobierno para evitar esta cesación de pagos con los organismos internacionales, si así sucediera? Mire, yo lo que creo que usted tiene que hacer lo imposible para evitar un default de la deuda, porque Argentina, usted vio, la pérdida del crédito es tan grande que apenas, por ejemplo, se avisora un año antes que se termine el acuerdo con el fondo. Fíjense, tenemos el doble de riesgo país que cuando asumió Macri, ¿no? Ahí por noviembre de 2015. Entonces lo que hay que evitar es un default, eso hay que hacer todo el esfuerzo necesario para evitarlo. La verdad, hoy, estar hablando del año 2021, para mí directamente es el siglo XXIII, y estamos en el siglo XXI. No tengo la menor idea que puede pasar en el 2021 con la deuda. Lo que digo es, seamos serios, seamos responsables. No puede ser que alegremente estemos defaulteando cada vez que hay alguna dificultad para pagar la deuda. Lo que pasa es que acá, lamentablemente, mis estimados amigos, de parte de la política en general, hay muy poca claridad, muy poca honestidad a la hora de plantear los problemas, ¿me entiende? Acá todos hace campaña mintiendo. Entonces después ganarán las elecciones y la gente los votará porque no dicen la verdad. Pero cuando llegan, por haber mentido, no pueden hacer nada, porque obviamente no está legitimado ese cambio, ¿no? Usted, para tener legitimidad para hacer un cambio, tiene que decir lo que va a hacer en campaña. Y acá nunca nadie dijo en 2015 en la campaña que la situación fiscal era tan insostenible que era explosiva directamente. ¿Y qué terminó pasando? El gobierno pavió 2 años y medio y este año la sociedad se comió una devaluación del 100%, o un aumento del dólar de más del 100%, una devaluación del peso del 50%. El fracaso del gradualismo, por supuesto. Claro, entonces usted tiene que decir la verdad en campaña, y ya desde ahora yo digo la verdad. Mire, la situación fiscal, así como es insostenible, usted tiene que hacer el máximo esfuerzo para evitar una reprogramación de la deuda de nuevo. Pero tiene que decirlo, ¿sí? Porque eso implica esfuerzos muy grandes dentro del sector público, porque otra cosa que es importante acá, para aquellos que defienden el Estado, bueno, yo lo que les digo, que al Estado lo mantiene la gente de trabajo que paga impuestos. Y eso es gente de carne y hueso, no son marcianos, no son robots. Tengamos en cuenta los derechos de la gente que trabaja a disfrutar de su trabajo en lugar de transformarlos en esclavos impositivos.